En este vídeo os voy a explicar cómo hacer el ejercicio que empezamos en clase. Como siempre, lo primero al empezar un ejercicio que tenemos que hacer es entender el enunciado. Aquí podéis ver el enunciado, ¿vale? Y vamos a repasarlo juntos. ¿Qué es lo primero que nos dice? Lo primero que nos dice es que estamos hablando de una anualidad, ¿vale? Ya sabemos que estamos en un problema en el que se tratan de anualidades. Ya nos da una idea de qué tipo de fórmulas o qué tipo de cosas nos pueden pedir. También nos dice que es una anualidad que dura 5 años, ¿correcto? Vale, es una anualidad de 5 años y que paga 10 veces la cantidad de 5.500, esto es la cantidad de la anualidad, pero paga 10 veces porque en 5 años, porque lo paga cada 6 meses. Luego tenemos que tener en cuenta que los periodos que vamos a manejar no van a ser de años, sino en 6 meses. Esto nos condicionará más adelante cuando tengamos que calcular la renta que vamos a usar, ¿vale? Y no solo esto, sino nos dice que la anualidad no va a empezar ahora, sino que va a empezar dentro de 9 años, ¿vale? Yo estoy en el año 0 y hasta dentro de 9 años no es cuando va a empezar la anualidad. Pero, claro, como es, el primer pago se ejecutará dentro de 9 años y medio, es decir, es una renta pospagada. Empieza a los 9 años, va cada 6 meses, pero como es al final del periodo, pues el primer pago será a los 9 años y medio, ¿vale? Y también nos dice que la tasa es del 8%, se sobreentiende que es anual, pero que está compuesta mensualmente. Es decir, vamos a tener que calcular las tasas eficientes teniendo en cuenta que es compuesto mensualmente. Y como los periodos que vamos a usar son los 6 meses, vamos a tener que calcular la tasa eficiente semestral. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Y entonces lo que nos pide es cuál será el valor de esta anualidad dentro de 5 años. Es decir, si yo estoy en el año 0, si yo estoy aquí en el año 0, lo que me piden es cuánto valdrá esta anualidad dentro de 5 años. En azul tenéis los años y en negro, como son cada semestre, es en el 10º semestre o en el 5º año. Eso es cuánto es el valor actual aquí. Eso es lo que nos está preguntando, ¿vale? Y luego, por otro lado, también nos preguntará cuál será el valor actual dentro de 3 años. Es decir, en vez de en 5 años, dentro de 3 años, ¿vale? ¿Cuál es el valor actual aquí? Que esto lo vamos a llamar el valor actual, este es el 5, y este le vamos a llamar el valor actual 3, al final del tercer año. Y por último, ¿cuál será el valor actual de la anualidad? Es decir, el valor actual en el momento 0, ¿vale? Esto es el valor actual en el momento 0. Esas son las 3 cosas que nos preguntan, ¿vale? Ya hemos visto que es una anualidad. Y ya hemos visto que los periodos son 6 meses y que vamos a tener que calcular la rentabilidad o la tasa de interés efectivo. Pero este problema tiene una peculiaridad y es lo que nos dice es una anualidad que dura 5 años y empieza a los 9 años. Es decir, en nuestro gráfico la anualidad corresponde a esos periodos. Empieza en el 9º año, el primer pago se realiza aquí porque es al final del primer semestre, ¿correcto? Y es la anualidad aquí. Nosotros lo que hemos visto hasta ahora calcular es cuánto vale el valor actual aquí, al principio de la anualidad, si os acordáis. Que la fórmula de esto era igual al valor actual, es igual al capital o la anualidad que multiplica a 1 menos la fracción, y arriba tenemos 1 y abajo tenemos el 1 más la rentabilidad, ¿de acuerdo? Elevado a n, y todo ello dividido por la rentabilidad. Esta es la fórmula. Con esto somos capaces de calcular el valor actual aquí, en el año 9. Esto es lo que nosotros hemos hecho en muchos ejercicios. Lo único que luego tendremos que tener en cuenta es qué ponemos aquí en esta n y qué ponemos aquí en esta r. Pero estos ejercicios los hemos hecho muchas veces. Pero lo que nos piden es, en estos otros momentos, es lo que nos piden. Pues es muy sencillo. Una vez que hemos calculado esto, lo único que tenemos que hacer es
descontar esta cantidad, este valor actual en el año 9, descontarlo hasta el año 5. ¿Cómo se hace eso? Pues dividiendo entre el 1 más R, ¿vale? Y dividido entre esto nuevo, que esto es, como esto será semestral, esto será cuántos semestres hay aquí. Pues desde el semestre 18 hasta el semestre 10 habrá que dividir el valor actual entre 1 más R elevado a 8 semestres. Y aquí tendremos que poner la R efectiva semestral. Esto para calcular en el año quinto. Para calcular en el año tercero es lo mismo, solo que hay que dividir entre el 1 más R, pero en vez de entre los 8 semestres, pues habrá que dividirlo entre los 12 semestres. Y para calcular el valor actual, pues habrá que dividirlo entre los 18 semestres. Es decir, ya hemos entendido el enunciado y nos hemos hecho una idea más o menos de lo que hay que calcular. Con esto claro, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al Excel y en el Excel escribir esto que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, nos pasamos al Excel, aquí tenéis el Excel y aquí tenéis el enunciado del mismo problema, ¿vale? Este es el enunciado y lo único que tenemos que hacer es, vamos a ponernos aquí la serie temporal, o sea, los tiempos que hemos usado en el mismo lado. Recordad que estamos usando semestres y que entonces, como eran 14 años, tenemos que llevárnoslo hasta 28 semestres. Extendemos esto hasta que dé el número 28. Ahí está el número 28, correcto. Me falta un semestre más hasta el 28. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que nos van a pedir la anualidad en el año, el valor en el año quinto, ¿vale? Que se corresponde al semestre 10, en el año tercero, que es el semestre 6, y actualmente. Esos son los valores actuales que nos están pidiendo. ¿Y qué más hay? Pues lo que nos dicen, si veis aquí nos pagan 5.500 a partir del noveno año, pero el primer pago se ejecuta en el 9 años y medio. El noveno año es el semestre 18 y entonces la primera vez que nos pagan 5.500 es en el semestre 19. Desde aquí hasta el final es cuando nos pagan las 10 anualidades. Esto es lo que llevar al Excel el enunciado que hemos hablado. Lo único que nos queda es, antes de empezar a hacer ninguna cuenta, tenemos que calcular cuál es la rentabilidad que vamos a usar en el ejercicio. Lo que nos dicen es que la rentabilidad, ¿vale? La rentabilidad anual nos dicen que es igual al 8%. Es el 8%. ¿De acuerdo? Pero lo que nos dicen es que que es compuesta mensualmente. Es decir, tenemos que calcular la R mensual, ¿de acuerdo? La R mensual será igual a el 8% dividido entre los 12 meses. Esa es la rentabilidad nominal mensual. Pero para evaluar la inversión tenemos que calcular la rentabilidad efectiva semestral. La rentabilidad efectiva semestral. ¿Vale? Y si os acordáis, esto no era ni más ni menos que igual, podéis repasar cómo se hacía esto, pero es 1 más la rentabilidad mensual elevado al número de pagos, como es mensual y estamos calculando cada 6 meses, hay que elevarlo a 6, menos 1. Esta es la rentabilidad efectiva semestral, que es la que vamos a poder usar en los cálculos de las fórmulas que hemos visto antes. Entonces, como tenemos que calcular el valor actual, ahora lo que vamos a calcular es primero el valor, tenemos que calcularlo primero, como hemos visto, el valor actual en el año 9. Una vez que hemos calculado el valor actual en el año 9, lo que haremos será descontando, como hemos visto en el ejercicio anterior, o sea, como hemos visto explicándolo con el whiteboard, tenemos que calcular el valor actual en el año 5, que es lo que nos piden. Y luego tendremos que calcular el valor actual en el año 3 y el valor actual en el año 0. ¿Correcto?
Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el año actual? Si os acordáis, lo hemos visto antes, es el capital, ¿vale? Por 1 menos 1 partido 1 más r elevado a n, todo dividido a r. La r es esta que hemos calculado, el capital son los 5.500 y lo único que hay que tener en cuenta es que las n's hay que calcularlas en semestres, no en años. Entonces, hacemos como siempre que vamos calculando las cosas poquito a poco. Lo primero que calculamos es 1 dividido entre 1 más r elevado a n, ¿correcto? Entonces, la anualidad, perdón, esto es elevado a n, esto no es, perdón. ¿Vale? Esto es 1 elevado. Esta es la fórmula que estamos calculando, ¿correcto? Entonces, esto es igual a 1 dividido 1 más la R que tenemos que usar como tiene que ser la R efectiva semestral, que es esta que hemos calculado aquí. Y lo tenemos que elevar a n, al número de periodos de pago de la anualidad. Si os acordáis, la anualidad no la pagan durante 5 años, ¿vale? Lo único es que como hemos cogido la rentabilidad semestral, en vez de elevado a 5, tenemos que elevarlo al número de semestres, que en este caso son 10. ¿Correcto? Eso es una parte de la ecuación. Ahora tenemos que calcular 1 menos ese valor, ¿vale? 1 menos lo que acabamos de calcular, que es 1 menos esto, ¿correcto? Con eso ya tenemos la parte del numerador. Ahora lo que hay que hacer es eso que nos ha dado, dividirlo entre R, ¿correcto? Entonces hacemos esto anterior y lo dividimos entre R. Acordaros que estamos usando la tasa efectiva semestral, ¿correcto? Y lo único ya que nos queda es multiplicar el capital por este valor que acabamos de calcular, ¿correcto? Que esto es igual a 5.500 por este valor, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Esto es exactamente el valor actual de la anualidad, pero en el año 9, que es cuando empiezan a pagarnos, como hemos visto en el gráfico. Si os acordáis, en el fondo lo único que estamos haciendo, ¿vale? Volvemos a ver aquí el gráfico. Lo que hemos hecho ha sido coger la anualidad, lo voy a poner aquí con otro color, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido coger este periodo de tiempo, que son los 5 años desde el año 9 hasta el 14, hemos aplicado esta fórmula, con lo cual ya tenemos este valor, el valor de la anualidad en el año 9. Ahora lo que tenemos que hacer es, como hemos hablado antes, descontarlo para calcular el valor anual en el 5.º año, ¿correcto? Y esto, si os acordáis, era muy sencillo. Volvemos al Excel y esto es el valor actual en el año 9, como hemos dicho, y esto no es ni más ni menos que igual al valor actual descontado, para lo cual lo tengo que dividir 1 más, acordaos que es la rentabilidad semestral efectiva, y lo tengo que dividir entre el número de semestres. Del año 9 al año 5 hay 4 años, por 2 estos son del 9 al 5 son 4 años, semestres son el doble, que es 4. Esto es justo lo que nos estaban pidiendo, el valor actual de esta anualidad que se empieza a pagar en el año 9, pero calculada para el año 5. Y para el año 3, pues es lo mismo, parecido, es el valor actual en el año 9 y lo que hago es descontarlo hasta el año 3, pues es dividido entre 1 más, acordaos que es la rentabilidad, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos tenemos que dividir, pasamos del año 9 al año 3, son 6 años, con lo cual lo tenemos que elevar a 12, ¿correcto? Un momento lo pongo, elevar a 12. Y esto será el valor actual en el año 3 de la anualidad que empezaron a pagar en el año 9, ¿correcto? Y ya por último, para calcular el valor actual en el año 0, pues es otra vez lo mismo. Es igual
al valor actual en el año 9, descontado, para lo cual dividimos 1 más R, y esta vez elevado a, del año 9 al año 0 son 9 años, 18 semestres. Y esto es el valor actual en el año 0. Pues esto es la resolución o la solución de este ejercicio. Espero que os haya gustado.